En realidad estamos muy contentos esta noche. Vamos a ver hoy otro modelo en la Biblia del plan de salvación. Los modelos anteriores que hemos visto, pues los hemos visto en el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión, pues estamos viendo un modelo, o estaremos viendo un modelo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento también es coherente, es cónsono con el modelo del plan de salvación en tres fases: justificación, santificación y redención. Ya ustedes vieron cómo la creación es un símil del Evangelio. Así como la tierra estaba desordenada, vacía, en oscuridad, de igual manera, pues el ser humano pues está desordenado, vacío, en oscuridad. Y vimos también el modelo de la liberación de Israel en Egipto, cómo Israel estuvo esclavo del pecado, esclavo de Faraón, perdón. Y de igual manera nosotros estamos esclavos del pecado y necesitamos un Salvador. Vimos el modelo del Evangelio en la estructura del santuario, y vimos cómo el santuario pues es un símil del Evangelio, y vimos también el Evangelio bien expresado en Isaías 53. Esta noche nos vamos a mover entonces al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Jesús modela la estructura del plan de salvación a través del Sermón del Monte. Como siempre que empezamos estos temas, pues tenemos una sesión de oración. Vamos a leer el texto relacionado con la oración para esta noche, que está en 1 de Pedro 4:7, y nos dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Y esto de velar es bien interesante porque manténganse alerta a través de la oración. Comentarios bíblicos, tomo 7, página 971, nos dice: mañana y tarde el universo celestial contempla toda casa que ora, y el ángel, con el incienso que representa la sangre de la expiación, haya acceso a Dios. Quiere decir que no hay oración que usted haga al Padre Celestial que no encuentre acceso al trono de la gracia y a la mediación intercesora de Cristo Jesús. Así que anímense a orar. La Biblia nos recomienda velar en oración, estar sobrio. Una persona que está sobria es una persona que no está borracha, una persona que está en sus cabales, está en el control total de sus facultades. Así que manténgase siempre sobrio y vele en oración. Es la recomendación del apóstol Pedro. Así que como cada noche vamos a presentarnos delante de nuestro Dios para que nos dirija en el estudio de su palabra en esta ocasión. Querido Padre Celestial, te agradecemos por un nuevo día que tú nos das. Gracias por la oportunidad que tú nos ofreces de abrir tu palabra, de estudiarla, de presentar los principios de tu plan de salvación que tú has manifestado a través de esta. Queremos pedirte en el nombre de Jesús de manera especial que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros. Dirígenos, oh Dios. El mensaje de tu evangelio cale en lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos, oh Señor, servirte en todo momento. Que podamos ser instrumentos de justicia y que podamos ser vasijas útiles que puedan reflejar a Cristo y puedan reflejar también, guiar a otros a la salvación, y podamos reflejar tu evangelio de manera tal que muchas personas puedan conocerte y entregar su vida a ti antes que sea demasiado tarde. Bendice cada hermano que ha estado con nosotros en este programa desde su inicio hasta ahora. Bendice cada hogar aquí representado. Queremos presentar cada familia, oh Dios, que algunos de sus miembros han estado con nosotros, para que tu bendición pueda llegar a cada uno de nuestros hogares, pero más que tu bendición pueda llegar tu salvación.
y que las personas puedan encontrar el camino a un encuentro personal con Cristo Jesús. Guíanos, oh Dios, en el estudio de tu palabra en esta hora. Estos favores los presentamos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos dos objetivos esta noche con el tema de hoy. En primer lugar, enseñar que Cristo presentó en el Nuevo Testamento la secuencia de la salvación por medio del sermón de la montaña. A través del sermón de la montaña, el sermón del monte, es que Cristo puede presentar toda la estructura del plan de salvación. Y vamos a enseñar también que el resultado de la predicación es la persecución. Este es el tema 25. Aquí fue donde le prometimos a Raidel responder su pregunta. Veo que Raidel está conectado, qué bueno. Así que esta noche pues estaremos respondiendo la pregunta de nuestro hermano Raidel. El texto ancla del tema de esta noche lo encontramos en Mateo 5:3, que nos dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto parece un texto una declaración bien extraña de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pobres en espíritu, ¿cómo pueden ser bienaventurados? Vamos a entrar a analizar un poquito este tema, a ver qué quería decir el Señor con esta declaración. Bien, el plan de Dios es para redimirnos del pecado y la muerte. Consta de tres realidades fundamentales. Ya ustedes son especialistas en esto. La justificación. Es importante que ustedes puedan comprender que, al igual que cuando vamos a la universidad y vamos a tomar, escogemos una carrera, las carreras están compuestas por créditos. Usted tiene que tomar créditos el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año. Ahora bien, usted no puede tomar créditos del cuarto año sin haber hecho el tercero, y el tercero sin haber hecho el segundo, y el segundo sin haber hecho el primero. Quiere decir que hay prerequisitos en el avance en la carrera universitaria. Lo mismo pasa en el Evangelio. En el Evangelio, el primer paso para usted encontrarse con la salvación es la justificación. Es lo primero que tiene que ocurrir. O sea, yo no puedo pretender iniciar con la santificación cuando en realidad yo desconozco lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús. Entonces es importantísimo que yo no me pierda en este detalle. Hay muchas personas, pero muchos cristianos hoy en día, que tratan de que las personas pues entren en la vida cristiana por medio de la obediencia. Entonces las prédicas van dirigidas a decirle a la persona: tú tienes que obedecer. No, si tú no obedeces, tú no vas a entrar en los cielos. Entonces la persona dice: bueno, pero es que yo estoy en una situación muy difícil para obedecer. Realmente yo todo lo que hago no va en contra de la palabra de Dios. Entonces la verdad es que no sé cuál es la fórmula para obedecer. Entonces cuando empezamos a presentarle a las personas la obediencia, y muchos miembros de nuestra iglesia pues han cometido el error de presentar el Evangelio iniciando con la obediencia, se encuentran con un grave problema, y es que la persona quiere en verdad ser bueno, quiere de verdad hacer un cambio en su vida, pero no sabe cómo hacerlo. No tiene manera de hacerlo. Y no tiene manera de hacerlo porque lo primero que esa persona necesita es salvación. O sea, necesita justificación, necesita ser absuelto, necesita ser liberado del problema del pecado. O sea, si hay algo que está bien claro en la Biblia, es que la justificación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos liberta del problema de la condenación. Cuando Adán pecó, Adán contrajo tres problemas. Primero, Adán quedó en un estado de condenación, quedó condenado a muerte, a la muerte eterna. También quedó en un estado de depravación,
En otras palabras, en un estado donde a Adán le resultó, ya después de haber pecado, imposible obedecer a Dios, imposible agradar a Dios. Él quedó en un estado carnal. Y en tercer lugar, quedó en un estado de separación, condenación, depravación y separación. Quiere decir que Adán se encontró en una situación sumamente difícil, de manera tal que Adán no podía salvarse. Una historia hace ya mucho tiempo, le escuché a un pastor decir de una señora que fue a lavar su ropa a una lavandería de estas que usan máquinas en los Estados Unidos. Esto fue un hecho real. Y este llevó sus dos niños. Y ella llevó una gran montaña de ropa. Entonces decidió escoger 3 lavadoras para lavar toda la ropa. Y preparó todo un paquete de ropa, la metió en la primera lavadora, la dejó ahí un momento abierta, preparó otro paquete, la metió en la segunda. Y preparó otro paquete y la metió en la tercera. Mientras ella preparaba el segundo y el tercer paquete, la niña empezó a jugar a las escondidas con su hermanito y se le ocurrió la terrible idea de meterse en la primera lavadora y esconderse ahí junto con la ropa para que su hermanito no la encontrara. La señora preparó la segunda lavadora, preparó la tercera lavadora, luego cerró, ¿verdad? Y puso en marcha los sistemas. Salió a buscar a su hija, vio al niño solo, salió a buscar a la niña y no la encontró hasta que vio una manito que se estaba moviendo en la lavadora y empezó a gritar y empezó a tratar de apagar, pero estas máquinas industriales no se apagan, y buscó la manera y la golpeaba y trataba de apagar la máquina. No había forma de pararla. Salió corriendo hacia afuera, un señor viene en un carro, la ve, desesperada, se da cuenta que hay un problema, entra con ella, ve la situación, el hombre intenta apagar la máquina, tampoco logra, y entonces pasa algo impresionante. El señor sale al carro, busca la llave de la rueda, entra de nuevo y golpea el cristal, lo rompe, ¿verdad? Y todo el cristal, pues, se rompe en 1000 pedazos. Él mete la mano para sacar a la niña, saca a la niña, pero se desgarra y pierde muchísima sangre. Y este pastor ilustraba el tema de la salvación. O sea, esta niña en la lavadora le resultaba imposible salir de ahí. No había forma de ella salir. Ella necesitaba un salvador. Necesitaba que alguien derramara su sangre para sacarla. Este señor derrama su sangre para sacarla. Y esa es la realidad de los seres humanos. Todos los seres humanos nacen metidos en la lavadora. Y ahí es imposible que usted pueda salir. Usted necesita que lo saquen de la lavadora. No hay forma de usted librarse. Usted ahí está condenado, está perdido, está muerto. A menos que alguien derrame su sangre por usted y lo saque de la lavadora. Y eso es lo que Cristo hace en la justificación. La justificación es entonces por la fe, es un regalo, es gratis, es una gracia. Fíjense, Romanos 5:1 declara: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. la justificación es por creer, por creer. Es a veces tan difícil que la gente crea. De hecho, una de las cosas más difíciles es que la gente crea de verdad que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha perdonado, que Dios le oferta la vida eterna en Cristo. Uno de los problemas más serios que tenemos los que trabajamos en estos programas para ayudar a las personas a entender el plan de salvación es que el plan de salvación es un regalo. La justificación es un regalo. Dios nos salvó en Cristo. Dios proveyó a Cristo. Fíjense que Efesios 2:8-9 lo dice, pero de manera radical. Nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. O sea, usted no puede comprar su salvación. Es gratuita, gratuita. Es un regalo. Y mientras yo no vea a Cristo, mientras yo no encuentre a Cristo, yo no puedo pasar a entender nada más. Cuando yo acepto esta justificación, el bautismo no es una fórmula milagrosa, ni tiene un poder especial, ni tiene una... O sea, el bautismo sencillamente es una confirmación de una decisión que ya yo tomé. O sea, yo tomé la decisión de aceptar a Jesucristo como mi salvador personal y lo formalizo a través del bautismo. O sea, en el bautismo yo testifico públicamente que yo he aceptado a Cristo Jesús como mi salvador. Entonces, el bautismo es esa aceptación. Entonces, el bautismo da paso, ¿verdad? Es el punto de partida hacia la etapa de la santificación. La santificación. Y la santificación es obediencia. Y es una obediencia que yo no puedo producir. Tengo un problema de pecado. O sea, ya Cristo me resolvió el problema de la condenación por medio de la justificación, pero yo tengo un problema de depravación que tampoco me permite obedecer a Dios. Yo necesito entonces que el Espíritu Santo tome control de mi vida y trabaje en mi favor para que pueda producir entonces obediencia en mi vida. Ahora, yo debo desearlo. Entonces, mientras la justificación es por gracia, la santificación es por gratitud. Obedezco a Dios en gratitud a la salvación que ya me dio. Yo, en gratitud a la salvación que Dios me ha dado, yo decido dejar al Espíritu de Dios trabajar en mi vida y producir una transformación. Por esto el texto que vimos de cuando analizamos el símil de la creación y el Evangelio, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva criatura. Implica que hay un cambio, hay una transformación cuando el Espíritu de Dios ahora toma control de mi vida. El texto podría ser escrito de esta manera. Si usted no es una nueva criatura, pues usted sencillamente no está en Cristo. Así puede estar escrito el texto. Pero si eres una nueva criatura es porque estás en Cristo. Si no eres una nueva criatura es sencillamente que no estás en Cristo. Porque si alguno no está en Cristo, pues no es una nueva criatura. Lo podemos leer también al revés. Entonces, es importante entenderlo. La justificación es un regalo. La obediencia es por gratitud. Por gratitud. La salvación, la justificación es por gracia. La obediencia es por gratitud. Si ustedes recuerdan el ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz es un ladrón. O sea, no ni siquiera nombre, sencillamente es el ladrón. Ahora, el ladrón le dice a Cristo, mira, Señor, lo único que te pido es que te acuerdes de mí cuando tú estés en tu reino. Cualquiera de nosotros se lo hubiese dicho al ladrón, pero ven acá, muchachos, tú hicieron una cosa con varón, o sea, ¿qué te hace a ti suponer que tú puedes entrar al reino de los cielos? O sea, dime con qué créditos tú entras al reino de los cielos. Yo me reuniría con el ladrón y decirle, pero ¿qué te hizo a ti pensar que tú podías merecer el reino de los cielos? Y si Cristo fuera a hacer una encuesta al ladrón, imagínense que un caso hipotético, Jesús pudiera estar desconectado un momento de los clavos y de la cruz y todo, y se sienta con el ladrón y le dice, bueno, ¿y a ti qué te pasó por la cabeza? ¿Por qué se te ocurrió la idea de que tú podías pedirme la salvación y que yo te la podía ofrecer? O sea, no, para que el ladrón hubiese dicho, bueno, lo que pasa es que cuando llegamos a buscar las cruces y tu reacción frente a los golpes que te dieron, a las burlas, frente a los escupitajos, frente a todo lo que hicieron contigo. Vi cómo tú actuabas, yo te vi, yo vi
carácter. Yo te vi, Jesús. O sea, lo que me hace suponer es que wow, tú tienes que ser el Hijo de Dios. Tu bondad es lo único con lo que yo puedo contar. O sea, lo único que puedo contar es tu gracia. Entonces tú le digo, ven, aquí tú estás yendo a la iglesia. ¿Cuántas veces tú fuiste a la iglesia para tú pensar que tú mereces el reino de los cielos? ¿Cuántos diezmos y ofrendas pagaste? Pero es que yo soy un ladrón. Pero tú habrás engañado al Señor en la devolución de los diezmos y la ofrenda. Gracia es una palabra clave del Evangelio. Si algún momento te le quieres explicar a una persona el Evangelio, solo dígale gracia. La gracia de Dios. Gracia es un regalo que tú no mereces. Un regalo que tú no mereces. Esto es gracia. Es un don inmerecido. La única razón por la que este ladrón obtuvo la promesa de vida eterna fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso para mí es la buena noticia del Evangelio. Porque esa es la gracia que Dios me ha ofertado a mí, la gracia que Dios te está ofertando a ti. Y cuando tú analizas el Evangelio de manera muy simple, de manera muy sencilla, yo hablaba esta tarde con el pastor Sergio Rubio y me dijo algo que me impactó. Él me decía, Ricardo, solo son dos posiciones. O sea, es la posición de la salvación y la posición de la condenación. Solo son dos. La gente se ha complicado mucho en el cristianismo, pero es que solo hay dos lugares. Uno de los dos tú lo tienes que escoger. Y Dios te dice cuál tiene que escoger. Dios te dice, mira, solo está la vida y la muerte. Entonces, escoge, por Dios, escoge la vida. Entonces, ¿por qué te vas a matar? ¿Por qué te vas a morir? Si yo te estoy regalando una salvación que tú no te mereces. Dos posiciones. Y yo le decía a Pastor Rubio, yo creo que la gente lo ve tan sencillo, tan fácil, que no lo quieren creer. Y por eso usted ve que la gente se inventa cosas y usted ve gente haciendo penitencias y rosarios y tratando de cumplir con esto y cumplir lo otro. Y usted ve el mundo entero en una cantidad de esquemas religiosos. Y Jesús solo nos dice, señores, dejen todo eso y vengan conmigo. Conózcanme, pasen tiempo conmigo, vengan a reposar conmigo. O sea, suelten en banda todo lo que ustedes están haciendo. Y vengan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Está diciéndonos, óyeme, ya está bueno. Yo te estoy dando la salvación por gracia. Es una gracia. La obediencia es un resultado, es un fruto. El prerequisito de la obediencia es la salvación. Yo no puedo obedecer mientras yo no conozco a Jesús. Yo no puedo iniciar la vida cristiana y ser exitoso en la vida cristiana mientras yo todavía no me entrego a Cristo. El tercer paso es la redención. Dios me va a redimir o glorificar. La expresión mejor es la glorificación del ser humano. O sea, los seres humanos van en la segunda venida de Cristo a ser glorificados. Van a tener la gloria que perdimos. ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa ahora en la redención, en la segunda venida de Cristo, es Dios nos transforma, nos da cuerpos glorificados. Vamos a recuperar la gloria que perdimos, la gloria de la cual caímos. Y Dios ahora restaura todas las cosas. Y el Evangelio es eso, es una restauración total de nuestras vidas. 1 Corintios 1:30 es clave, porque 1 Corintios 1:30 sencillamente es un texto que me resume todo lo que hemos estudiado en el Evangelio, las diferentes fases, y me las pone de manera simple, sencilla y directa. Y el apóstol Pablo aquí nos dice
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Excelente. Ahí está. Yo tengo que conocer el Evangelio. Yo tengo que saber que en Jesús es que está la salvación. Donde está Jesús, ya yo no necesito más nada. Pero más nada. O sea, necesito conocer a Jesús. Necesito conocer lo que hizo por mí. Necesito conocer su carácter. Necesito pasar tiempo con Él y permanecer en Él. Entonces, el estudio de hoy presenta cómo, al ser comparada la primera prédica de Cristo, el Sermón del Monte, con el Evangelio, esta exposición es un modelo exacto del plan de salvación. Nosotros vimos en el último tema, Isaías 53, cómo Dios anunció con antelación la forma como Jesús pagaría por nuestra redención. Y vimos que ya Dios había revelado la manera mediante la cual obtendría la justificación del pecado para toda la humanidad. Dios mismo cargaría en el siervo sufriente el castigo de toda la humanidad con el objetivo de justificarla. Hay un texto muy clave, creo que está en Hebreos, se me ocurre ahora mismo, lo tenemos en el programa, Hebreos 2:17 creo que es, vamos a verlo aquí rápidamente. 14 creo que es, el 14 que dice. Perfecto, léeme el 14 ahí y el 15 Génesis. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, la manera en la que Dios resolvió el problema nuestro, que estábamos esclavizados de la muerte y del pecado, fue haciendo que Cristo participara de carne y sangre, se hiciera como uno de nosotros, para de esta manera quitarle, arrebatarle el imperio de la muerte al enemigo de Dios. Entonces, Cristo viene y lo que me está diciendo Isaías 53 es eso. Dios en Cristo pagó por mi salvación. Mucha gente dice, ¿quién entregó a Cristo? Dice, bueno, Judas lo entregó. Otras personas dicen, Pilatos lo entregó. Otros, los judíos lo entregaron. Pero cuando te va a la Biblia dice que Dios fue quien entregó a Cristo. Y lo dice el texto principal, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único, unigénito, único en su clase, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a Cristo. Dios mismo cargaría en el cielo sufriente el castigo de toda la humanidad con el objetivo de justificarla, con el objetivo de arrebatarle la muerte al diablo para darle vida eterna a toda la humanidad. También aprendimos que en Cristo Dios cargaría las iniquidades, las transgresiones y los pecados de toda la humanidad. Isaías 53 se cumplió completamente en Cristo y tal y como prometió el profeta, en la cruz fue sellada nuestra reconciliación con Dios. Y esto me dice a mí algo, mi querido, que es extraordinario. Ni usted ni yo somos los protagonistas en esta historia. En la historia de su vida usted no es el protagonista. En la historia de su vida, Cristo es el protagonista. Si este mundo tiene sentido por algo, es porque Cristo aquí vino a revelar el carácter de Dios. Aquí fue donde Dios entregó su vida. Aquí fue donde Dios lo puso todo, apostó por todo. Si esta bolita que cuando le tomaron la foto, uno de los cohetes que se mandaron que llegó hasta Plutón, tomó una foto de la Tierra y era un punto rosa en un rayo de luz del sol. Si esta bolita tiene sentido, es sencillamente porque Cristo le dio sentido. Y esto es fundamental para yo, en realidad, valorar el Evangelio.
Bien, dice aquí, lea Mateo 15, 18, 19, Salmo 58, 13 y Génesis 8, 21. Según la Biblia, ¿cuál es el problema fundamental del ser humano y desde qué momento se refleja? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cuál es el problema fundamental del ser humano? Tenemos un problema de corazón. Miren que dice Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacemos tenemos un problema. Génesis 8, 21. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El ser humano tiene un problema de corazón desde el mismo momento en que nace. Nacemos en la lavadora. Estamos metidos en la lavadora y no podemos resolver ese problema. Miren, es tan serio el problema. Miren lo que dice Jeremías 2:22, para que ustedes se den cuenta de cuán difícil es para el ser humano resolver el problema de su corazón y de su pecado ante Dios. Aunque te laves con lejía y amontones jabón Con sobre ti, lejía, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. hasta la lejía ya la citaba la Biblia. O sea, ni la lejía lava el corazón suyo. El pecado es imposible para el ser humano, entonces, lograr una transformación de su corazón por sí mismo. ¿Qué exclamación hizo el apóstol Pablo que mostró su situación desesperada? Vamos a leer Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Fíjense que el apóstol Pablo entendió bien cuál era el problema que tenemos. Entendió claramente cómo el problema del pecado no le permitía hacer el bien. O sea, él estaba metido en una situación donde le resulta imposible salvarse, imposible justificarse, imposible autorredimirse. Es una cosa terrible. O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí, no puedo hacer. Aunque yo quiero hacer algo correcto, sencillamente no logro hacerlo. ¿Qué diferencia vemos en su forma de evaluar su propia condición espiritual a cada uno de los dos hombres de esta historia? Vamos a leer Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A mí me gusta Jesús, porque Jesús, el texto inicia y me dice cuál es el contexto. Me dice, había un grupo que confiaban en sí mismos como justos. Para estas personas entendían que ellos ya habían resuelto el problema del pecado. Ellos estaban del otro lado. Estaban, o sea, ya yo estoy justo, yo soy una persona correcta. Entonces Jesús narra esta parábola. O sea, Jesús dice, miren, habían dos personas, uno era fariseo y el otro publicano. Ahora el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjense que no le está orando a Dios, él se está orando a sí mismo. Y está diciendo, oh Dios, yo te doy gracias, porque no soy como los otros hombres.
tacones, injustos. Incluso no soy ni siquiera como este publicano que está aquí. Usted lee la historia, se va a dar cuenta que él dice, yo no soy ni siquiera como ese publicano que está aquí. O sea, el fariseo tenía una concepción de sí, de que él realmente no necesitaba un salvador. Pero el publicano, dice el texto, no quería. Un publicano era una persona que cobraba los impuestos, era un judío que trabajaba para los romanos para recoger los impuestos y era una persona muy mal vista. Y él se sentía incluso pecador, porque él sentía que estaba quitándole dinero a su pueblo para darse a los romanos. En algunos casos era casi obligado a hacerlo, porque si no le podía costar también la vida. Pero el publicano dice que no quería ni mirar para el cielo. O sea, Dios se propicio a mí, pecador. Esta persona reconoció su pecado. Y pienso que es lo que pasa con el ladrón en la cruz. O sea, si yo te hubiese preguntado al ladrón, ¿qué tú crees? O sea, ¿por qué tú crees que tú te mereces el cielo? No lo merezco. Yo soy un ladrón. Yo solo me puedo acoger a tu decisión, a tu gracia, a tu misericordia, a tu justicia, a tu amor incondicional para conmigo. Pero en esta parábola el fariseo no reconocía su condición de pecador, de pecador. Ahora, ¿cómo consideró Jesús a los que se han sentido pobres espiritualmente? Aquí vamos a entrar ahora al sermón de la montaña. El sermón de la montaña, el sermón del monte, es sencillamente es el primer, de hecho, es la primera prédica de Cristo. Cuando Cristo fue invitado a predicar por primera vez, la primera prédica es el sermón del monte, el sermón de la montaña. Algunas personas entienden que, bueno, el sermón de la montaña quizá no era tan relevante. O sea, que bueno, el sermón del monte no es lo que te salva, sino la cruz en el monte. Una forma también de exaltar la cruz. El sermón de la montaña estuvo preparado en un esquema para revelar el evangelio. Y es interesante porque cuando usted escucha el tema, usted se va a dar cuenta que Cristo está hablando en el contexto de la felicidad, de la alegría. Y Jesús inicia el sermón de la montaña en Mateo 5:3 haciendo esta declaración que fue el texto que leímos originalmente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Interesante. Jesús consideró Macarios. Macarios es bienaventurados. En realidad es una mejor traducción decir dichosos o felices. Eso está iniciando tu tema diciendo felices, dichosos, bienaventurados son los pobres en espíritu. Entonces uno escucha esto y te dice, yo no sé, o sea, a mí me hubiese gustado hacer una entrevista a las personas que escucharon estas primeras palabras en este tema, a ver cuál fue su impresión de lo que Jesús está diciendo. O sea, porque yo imagino que los discípulos dijeron, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? O sea, que los pobres en espíritu son dichosos. O sea, ¿hay dicha en ser pobre espiritualmente? ¿Hay dicha? ¿Hay alegría? ¿Hay bienaventuranza en ser pobre espiritualmente? ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo que el primer paso hacia la felicidad integral es darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Es darnos cuenta que nos encontramos en bancarrota espiritual y que no podemos comprar nuestra salvación. Jesús está diciendo que lo primero que tiene que ocurrir en la vida de un ser humano es darse cuenta de que es impotente para salir de la lavadora. Es impotente salvarse a sí mismo. Es impotente de producir algo que a Dios le agrade. Es reconocer que está en bancarrota espiritual. Es reconocer que es un pecador. Es reconocer que su corazón es malo. Es reconocer que está torcido, que le resulta realmente imposible ganarse la salvación. Estoy diciendo que el primer paso para yo
iniciar la ruta hacia la salvación, hacia la felicidad eterna, es el reconocimiento de que yo estoy perdido. Y esto es tan simple, tan simple. Usted nunca va a invocar un Salvador. Usted nunca va a pedir ayuda mientras usted no reconozca que usted está perdido y usted la necesita. El primer paso hacia la ruta de la salvación, de la felicidad eterna, es el reconocimiento de mi bancarrota espiritual. Yo no tengo nada que ofrecerte, oh Dios. Nada que ofrecerte. Solo aceptar la salvación que tú me has dado en Cristo Jesús. Y a un predicador, lo único que los israelitas podían ofrecerle a Dios mientras estaban esclavos en Egipto era la esclavitud. No tenían nada que ofrecer. Necesitaban un redentor. Necesitaban que alguien los liberara del problema del pecado. Vamos a leer Mateo 5:4 y 2 Corintios 7:9 al 10. ¿A dónde nos conduce Dios cuando nos damos cuenta de nuestra condición espiritual? Ahora Jesús viene y dice algo interesante. Mateo 5:4, ¿qué nos dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es lo que se llama una contradicción. Felices, bienaventurados, dichosos, alegres son los que lloran. Yo imagino a la gente diciendo, pero este hombre se volvió loco. ¿Qué está diciendo Jesús? El darte cuenta de tu bancarrota espiritual, darte cuenta de que tú no puedes comprar tu salvación, producir tristeza en ti, producir un arrepentimiento, no producir un llamado a separación de Dios mío. Necesito volver a ti, yo necesito de ti, yo necesito tu salvación, yo necesito encontrarme contigo. O sea, la condición de pobreza espiritual va a provocar entonces tristeza por yo haber pasado la vida huyendo de Dios, separado de Dios. Estoy diciendo entonces que la primera condición va ahora a repercutir en mi vida y va a provocar la segunda condición, tristeza. El apóstol Pablo le explica muy bien en 2 Corintios 7:9 y 10, y él nos dice: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:9 y 10, vamos a ver una versión todavía más moderna. A ver, 2 Corintios 7:9 y 10. Vamos a verla en esta versión. Vamos a leerla aquí. 9 y 10. ¿Dónde está? Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. el apóstol Pablo dice: wow, yo me alegro porque ustedes se han entristecido. El apóstol Pablo ha mandado a la iglesia de Corinto una primera carta que cuando usted la lee completa, usted se da cuenta que es una carta de reprensión dura a la iglesia. Y está diciendo: ustedes están, pero muy mal. De hecho, hay un tipo que se está acostando con la mujer de su papá ahí y ustedes ni siquiera han tomado una disciplina. Ustedes están, pero terriblemente mal. Y entonces Pablo está preocupado en la segunda carta a Corintios, está preocupado porque él mandó esa carta con Tito. Tito no ha regresado y dice: wow, cómo la iglesia de Corinto ha tomado la primera carta.
Pero ahora Tito regresa y le da la buena noticia a Pablo y dice, wow, la iglesia entera se compungió, se arrepintió, y ahora el apóstol Pablo dice, ahora yo me gozo, no porque ustedes fueron contristados por mi primera carta, sino porque ustedes fueron contristados para arrepentimiento. Y de eso no hay que arrepentirse. O sea, de que ustedes se contristaron, se entristecieron. Entonces, obviamente, el arrepentimiento, dice aquí, el arrepentimiento que viene de Dios es un arrepentimiento para salvación y vida eterna. La tristeza por el pecado es una tristeza positiva. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, wow, qué bueno que ustedes se sintieron tristes. Y de eso no hay que arrepentirse, porque la tristeza del mundo produce la muerte. Quiere decir que el segundo paso hacia la felicidad integral es sentir tristeza por nuestra pobreza espiritual. Dios entonces nos conduce al arrepentimiento. Luego de estar consciente de nuestra bancarrota espiritual, sentiremos tristeza por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento es el siguiente paso en la ruta hacia la felicidad integral. Ahora, ¿qué sigue diciendo Jesús en Mateo 5:5 y qué paso continúa la secuencia con los demás textos? Vamos a leer Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El salmista en Salmo 37:11 había señalado esta promesa para los mansos, aquellos que han entendido que deben bajar del pedestal del yo y humillarse ante el Señor. ¿Qué nos dice el texto? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Lo que me está diciendo Jesús es que la tristeza va a provocar en mí una necesidad de un Salvador y ya no depender de Ricardo. Es yo bajarme del pedestal del ego, del pedestal del gran Ricardo, y con una actitud de mansedumbre y humildad, humillarme ante mi Dios. Mateo 11:29 nos enseña que debemos entonces aprender de Cristo esta virtud. El Señor nos manda a venir a su escuela. Miren qué dice Mateo 11:29. Llevadme yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la tristeza va a provocar que ahora yo me humille ante Dios. Ya yo no soy el gran Ricardo, el que se la cree, el protagonista de la historia. Ahora yo me doy cuenta de que en realidad yo necesito a Cristo Jesús. Necesito la salvación. Solo hay dos caminos, o la salvación o la condenación. O yo elijo la salvación, o yo entonces resuelvo con el pecado entregándole mi eternidad. No hay términos medios en el negocio del cristianismo. No hay otra tercera opción. Solo hay dos vías. O Cristo o la pérdida eterna de la vida. Miren que dice Proverbios 21:24 a los que se quieren mantener orgullosos y altaneros. Los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. Y Santiago 1:21, ¿qué nos dice? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez que nos hemos entristecido de nuestra condición, bajaremos de nuestro pedestal y nos humillaremos ante el Señor. El tercer paso para la felicidad integral, de acuerdo a Jesús en este sermón, es la mansedumbre. Ahora, ¿cuál es el cuarto paso? Vamos a leer Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando me humillé ante Dios, he reconocido que estoy en bancarrota, me he entristecido por el pecado, ahora sé que necesito un Salvador y que necesito desesperadamente ser revestido de la justicia de Cristo. Necesito que Dios me cubra mi pecado, que cubra la desnudez de mis fallas morales. En 55:1-3 hay un llamado de Dios a los que están sedientos de justicia. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. La justicia no es un concepto, una serie de leyes y reglamentos. La justicia, de acuerdo a la Biblia, es una persona. Esa persona es Cristo. Mire qué dice Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Dios es nuestra justicia. Y, y el hambre y sed de justicia es el hambre y la sed por yo tener a Cristo en mi vida. Eso es lo que me está diciendo Cristo en el Sermón de la Montaña. Vamos a leer Filipenses 3:9. ¿Cuán importante es la justicia de Cristo? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero luego de humillarnos ante el Señor, sentiremos un profundo deseo de ser cubiertos de la justicia de Cristo, el cuarto paso en la escalera de la felicidad integral. ¿Qué dice Mateo 5:7? ¿Qué cualidad se verá entonces en nuestras vidas luego de que Dios nos provee la justicia de Cristo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las mejores definiciones de misericordia la encontramos en el diccionario. Misericordia es la compasión que nos impulsa a ayudar o a perdonar a otros. Miren que dice Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, una vez yo esté recubierto de la justicia de Cristo, yo voy a tener misericordia, voy a empezar a reflejar esta justicia en mi vida. Voy a empezar a tener compasión por las personas que se encuentran en la condición que yo me encontraba antes de poseer la justicia de Cristo. Voy a ver a los demás exactamente como lo que son, pecadores necesitados de un Salvador. El quinto paso para la felicidad integral es tener compasión o misericordia por los demás que se encuentran en la misma condición que teníamos antes de iniciar la ruta de la salvación. Jesús sigue diciendo qué se va a ver luego de esta etapa. ¿Qué necesidad urgente requerirá el pecador en ese proceso? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo voy a necesitar un cambio de corazón. Necesito que Dios limpie mi corazón. Salmo 24, 3 y 4 señalaba mucho antes de Cristo que el limpio de manos y corazón estaría en la presencia de Dios eternamente. Miren qué dice el texto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La compasión a los demás provocará en nosotros la necesidad de un cambio de corazón. Y como el salmista, vamos a clamar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio no es un lavado del viejo, es un cambio radical del mismo. Por medio del bautismo, Dios cambia nuestro orgulloso corazón de piedra por un nuevo corazón donde pueda habitar su espíritu. Esto lo leímos en Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
El sexto paso para la felicidad integral es entonces un cambio de corazón. Luego de mostrar compasión por los demás, luego de ser recubiertos de la justicia de Cristo, entonces Dios va a cambiar nuestros corazones y va a darnos un corazón sensible a la dirección de su Santo Espíritu. Según Mateo 5:9 y Romanos 5:1, ¿cuál será el resultado de ocurrir un cambio en el corazón del pecador? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Habrá paz en tu vida cuando Dios haya cambiado tu corazón. Tú vas a tener paz con Dios. Miren que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener paz para con Dios, no paz para con el mundo, es paz para con Dios. Obviamente, si yo entro en paz con Dios, voy a entrar en guerra con el mundo. Si estoy en paz con el mundo, estoy en guerra con Dios. Acuérdense que en el hombre carnal y el hombre espiritual, los dos deseos se oponen entre sí. Cuando somos bautizados y Dios ha cambiado nuestro corazón, hemos sido perdonados. La paz será el resultado obtenido en esta realidad. Según Gálatas 5:22, Efesios 4:3, Salmo 119, 165 y Malaquías 2:6, ¿cómo se considera este resultado y qué caracteriza a los que llegan a esta etapa? Vamos a leer Gálatas 5:22 a ver si la paz es parte del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 4:3, miren qué pasa con la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estaremos entonces en el vínculo de la paz. ¿Y qué dice Salmo 119, 165? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Fíjense entonces que la paz es el resultado de yo vivir en armonía ahora en la etapa de la santificación con la ley de Dios, con su voluntad. Vamos a leer Malaquías 2:6. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Entonces, la ley de verdad provocó que anduviésemos en paz. La paz es el resultado de vivir en armonía con la ley de Dios. El sexto paso para la felicidad integral es la paz de Cristo al estar en armonía con su ley o su carácter. Ahora, según Mateo 5, 10 y 11, ¿cómo reaccionará el mundo con aquellos que han experimentado este proceso? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El mundo, cuando ve el carácter de Cristo reflejado en nosotros, cuando vea nuestra paz para con Dios, dice el texto, dice Jesús, el mundo va a reaccionar y lo va a perseguir. O sea, en el momento en que se comience a ver mi carácter reflejado, el mundo que me crucificó a mí y me mató a mí, también lo va a perseguir a ustedes. Miren que dice Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Hay guerra. Inmediatamente yo entro en paz con Dios, entro en guerra con el mundo. Apocalipsis 12:17, ¿qué nos dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que cuando el mundo vea a Cristo reflejado en nosotros y nuestras vidas en armonía con la santa ley de Dios, nos va a perseguir. El mundo que crucificó a Cristo no soportará ver su carácter en cada creyente. Si el mundo no está persiguiendo a la iglesia, es porque ésta se está conformando a las reglas del mundo. En el conflicto de los siglos, página 46-47, se nos dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición.
La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. El séptimo paso para la felicidad integral es la persecución. Ahora, Mateo 5:12, ¿cómo es el premio para los que han pasado todas estas etapas? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro galardón es grande, es vida eterna en la presencia de nuestro Dios. El paso final para la felicidad integral es la vida eterna. ¿Dónde encontramos la justificación, el bautismo, la santificación y la redención en esta secuencia? Justificación, hambre y sed de la justicia de Cristo. Bautismo, el corazón limpio. Santificación, estar en armonía con la voluntad de Dios, con su ley, la paz. Y la redención en el galardón. Mi respuesta al tema: bienaventurado, Macario, feliz, fue el término usado por Jesús en su primer sermón. Es bienaventurado el que se ha dado cuenta que necesita un Salvador. ¿Reconoces hoy tu pobreza espiritual? Dios te llama a ser feliz. ¿Aceptas iniciar en tu vida la secuencia del Evangelio y tener paz con Dios en Cristo? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que el aparentemente contradictorio primer discurso de Cristo en el monte en realidad presentaba la estructura o la dinámica de la salvación. Felices los que lloran representa más bien la fase del arrepentimiento que una contradicción en la enseñanza de Cristo. Aprendimos también que la estructura del sermón de la montaña nos confirma que Dios ha sido coherente con la enseñanza de su plan a través de toda la escritura y nos reafirma su compromiso de darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo. Aprendimos que a través de la escalera de la salvación podemos descubrir las diferentes fases de justificación, bautismo, santificación y redención. Vimos la justificación en todo el darnos cuenta de la pobreza espiritual, del arrepentimiento, de la mansedumbre, de sentir hambre y sed por la justicia de Cristo. Vimos en el bautismo, en la misericordia, el nuevo corazón, luego la etapa de la santificación, cuando entramos en armonía con el carácter de Cristo, entramos en paz, el mundo entonces nos persigue, y finalmente la etapa de la redención, en el galardón supremo. Finalmente aprendimos que es el propio Jesús quien presenta la estructura de la salvación y nos anima a permanecer aún en medio de las pruebas y aflicciones que representan seguirlo fielmente. Amén.